Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado expresarse de diferentes formas. El hombre, como ser racional y creativo, ha conseguido crear, edificar o diseñar teorías que marcaron su historia. Tanto el arte como la ciencia partieron de un estímulo, la curiosidad y el asombro. Leonardo da Vinci, caracterizado por su natural conexión de ambos conocimientos, la ingeniería y el arte, se desempeñó en la astronomía, geología, óptica, la geometría, las matemáticas, la pintura, entre otras. Por consiguiente, basado en la observación de la naturaleza como expresión de belleza, desarrolló mecanismos del cuerpo humano en los que integró principios orgánicos y metabólicos. Encontró ritmos ondulatorios del aire, la luz, el sonido, el agua y la tierra. Realizó proyectos de bombas para pozos, ruedas hidráulicas, planos para transportar agua con mayor facilidad y rapidez, e introdujo el tornillo sin fin, que actualmente es muy importante en la ingeniería. Por otro lado, en su obra El hombre britubiano, una de las más reconocidas en el mundo, representa una visión del hombre como centro del universo, al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano o el ideal de belleza. En esta obra se observa el cuadrado como fundamento de lo clásico, debido a que su módulo se emplea en toda la arquitectura clásica. El uso de ángulo de 90 grados y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. Otro representante destacado de este ideal es León Battista Alberti, quien logró desarrollar los conocimientos de la época en distintos campos, siendo arquitecto, escultor, humanista, escritor y pintor. Trabajó como arquitecto y diseñador en el Palacio Rucellai y el templete del Santo Sepulcro, donde se refleja la belleza en su exactitud geométrica de sus dimensiones. Además, escribió un trabajo sobre la escultura y algunas obras de perspectiva y matemática. El Palacio Rucellai, situado en Florencia, es una muestra del balance de la perfección entre la beldad del arte y las matemáticas. Gracias a que estos cálculos eran precisos, el resultado fue una armónica proporción, que ante los ojos del espectador era todo un deleite. Por otro lado, en su texto Los libros de la familia, Alberti profundizó en el tema de cómo las personas buscan la construcción de un espacio físico y emocional estable, ya sea real o ilusorio. En estos tiempos, el ser humano no buscaba dividir los conocimientos, pues planteaba que para explorar el mundo no bastaba uno solo, se requería el uso de la imaginación, creatividad, razonamiento y lógica, para lograr comprender al hombre y al mundo que lo rodea en su máximo esplendor. Sin embargo, en la actualidad, el arte y la ciencia se encuentran cada vez más divididas. Es habitual oír una jocosa explicación cuando alguien que es poco hábil con los ordenadores, con el cálculo mental o sencillamente configurando un teléfono diciendo es que soy de letras. O por el contrario, alguien con escasa fluidez para escribir una carta de amor, una canción o identificar una obra de arte, es probable que se justifique más o menos en broma diciendo soy de ciencias. Pero, ¿a qué se debe esto? Desafortunadamente, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la especialización fue abriéndose camino en todos los ámbitos del desarrollo cultural, ampliando poco a poco la brecha entre el arte y la ciencia. La sociedad de nuestros días tiende a estructuralizar un sistema que segmenta la educación, dejando a un lado la verdadera naturaleza del saber. Si bien enfocarse en un ámbito resulta más productivo en el desempeño laboral, es necesario satisfacer las diversas facetas con las que el hombre logra conocerse a sí mismo y apreciar el mundo en múltiples perspectivas. ¿A quién no le gusta observar y analizar la naturaleza y asimismo capturar su perfección en una pintura o fotografía? ¿O admirar la lluvia y disfrutar de su sinfonía para después cuestionarte el porqué de este suceso? Apuesto a que dijiste que sí. Entonces, ¿es posible que ambas ramas trabajen a la par? Empecemos definiendo qué es el arte. Este concepto deriva del término techné, que abarca toda actividad relacionada con las habilidades y destrezas necesarias para la elaboración de algo. Es decir, el concepto de arte en la antigüedad estaba enlazado en mayor medida con el acto de producción que con los productos elaborados resultantes. Por otro lado, el concepto de ciencia se tiene definido como rama del saber humano constituido por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables del cual surge la ingeniería como ciencia aplicada. En ambas prácticas humanas hay una base poderosa de imaginación,
solo que se despliega en terrenos distintos, el del esclarecimiento en un caso y el de la ambigüedad en otro. Cuando los científicos miran extrañados algún segmento del mundo, imaginan problemas, posibles respuestas, inventan métodos y caminos para resolverlos, crean objetos de estudio donde otros ven elementos conocidos. La imaginación, la invención, la creatividad son marcas inseparables de la producción científica, así como la interrogación y la voluntad de conocer y comprender atraviesan la práctica artística. Las características que comparten el artista y el científico son: valora la observación cuidadosa de sus entornos para recopilar información a través de los sentidos. Aprecian la creatividad. Proponen introducir cambios, innovaciones o mejoras sobre lo que existe. Utilizan modelos abstractos para entender al mundo y aspiran a crear obras de relevancia universal. Algunos ejemplos de la relación entre ciencia y arte son obras arquitectónicas, creación de mapas, transmisión de conceptos científicos, la pintura, la escultura, el land art, la proporción áurea, entre otras. Con lo anteriormente mencionado, podemos dar respuesta a nuestra pregunta. Claramente sí, la ciencia y el arte pueden trabajar a la par e incluso ser una, sin la necesidad de separarlas. Ejemplos visibles en los tiempos modernos son Rafael Lozano Gemer, nacido en la Ciudad de México en el año 1967, es un artista reconocido mundialmente, convirtiéndose en el primer artista que representó a México en Bienal de Venecia, la exposición internacional de arte más antigua y prestigiosa. Participó con su obra Algunas cosas pasan más veces que todo el tiempo. Creó instalaciones de gran escala con el uso de internet, programación de ordenadores y reflectores, donde constantemente hace partícipe a su público. Gracias a su trabajo, ha sido partícipe de numerosos eventos prestigiosos, galardonado con premios de la Academia Británica de Arte Interactivo, un Golden Nika en Prix Arts Electrónica, un premio Bauhaus Internacional, el título de Compañero de la Orden de las Artes y las Letras de Quebec, entre muchos otros. Latidos es la tercera exposición monográfica del autor. Combina las tecnologías de identificación y determinación, tomando los ritmos cardíacos de un grupo de espectadores para crear una secuencia que se observa en luces intermitentes, ondas en tanques, paisajes sonoros panorámicos, huellas digitales animadas y representación áptica. Miriam Fernández Lara, Burgos, España, 1981. Es ingeniera y artista, graduada en Ingeniería de Caminos, Puertos y Canales en 2004. En ese mismo año se desempeñó en el ámbito de abastecimiento de aguas. Posteriormente, en el año 2014, realizó una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Sus obras juntan ambos campos del conocimiento para obtener un resultado más complejo y lleno de significado. Miriam Fernández menciona: en mi trabajo se complementa la práctica artística con la visión de ingeniera. Trabajo mediante la intervención en elementos convencionales a través de procesos técnicos o con la activación de una mirada poética o narrativa sobre los conceptos científicos o los procesos de la ingeniería. El interés en las interferencias entre estas dos miradas diferenciadas reside en la posibilidad de deconstruir percepciones convenidas o consensuadas. En el trabajo de Cronotopografías, la serie que presenta en SciShow, basada en 3 películas de Wim Wenders, autor que mezcla el espacio, el tiempo y el relato, con ello Lara plantea una representación plástica utilizando materiales que se utilizan en el replanteo topográfico, como el pigmento azul de la bota de marcar y el spray rosa, que registran en el espacio real una representación. Además de estos dos representantes, existen prácticas que logran enlazar esta idea, como es el land art, movimiento artístico que inició entre los años 60 y 70, que consiste en crear obras al exterior en contacto con la naturaleza y el espectador. Estas obras son hechas con materiales de la naturaleza, tales como la madera, tierra, piedras, arena, rocas, fuego, agua, entre otras, teniendo un enfoque ecológico y amigable con el medio ambiente. Dichas obras se crean en paisajes naturales o ciudades. En muchas ocasiones modifican la topografía del lugar al hacer zanjas o surcos, desplazar grandes cantidades de tierra al excavar o crear rampas, entre otras formas. Son obras generalmente creadas en gran escala, lo que genera un gran asombro al público. Sin embargo,
La importancia de ello es poder apreciar el arte desde diferentes puntos, perspectivas y distancias, inclusive desde una perspectiva aérea. Muchas de las creaciones de land art son visibles gracias a su evidencia fotográfica, debido a que el tiempo de la obra es limitada al estar expuestas a cambios en la naturaleza como factores climáticos o la agresión por el agua y el aire. Es por ello que sufren cambios hasta su desaparición que los conduce a integrarse con la naturaleza. Mencionaremos algunos ejemplos de esta práctica. Campos de relámpagos. En esta obra del artista Walter de María vemos reflejado el land art. Walter, en el año 1977, instaló en Nuevo México 400 pararrayos con una altura mayor a los 5 metros. Analizando el clima de esta zona desértica, creó una obra temporal y estática, en donde se observó un devenir de rayos en la oscuridad del desierto. Espiral Yeti, obra del artista Robert Smithson, quien es uno de los principales exponentes de este movimiento. Creó un espiral creado con bloques de basalto, situado en el desierto de Utah, Estados Unidos, en la orilla del Gran Lago Salado, construido en 1970. Otro concepto muy importante de la relación ciencia-arte es la proporción áurea. Proporción áurea. La proporción divina, el número de oro. Nombres que se le han acuñado a esta sorprendente proporción que une la ciencia, la ingeniería y el arte, en todos los campos de estas vertientes, desde la química, biología, fotografía, pintura, escultura, ingeniería civil, arquitectura, astronomía, la danza, en fin, visible en todo lo que nos rodea. El origen de este concepto es muy antiguo. Podemos hablar desde los egipcios. Al tratar de dividir a la Tierra de manera exacta, descubrieron esta proporción. Euclides, en su Tratado de Matemáticas, Elementos, muestra el cálculo y trazado geométrico de esta sección. Vitruvio hace alusión del concepto en sus 10 libros de arquitectura. Leonardo da Vinci y Durero enfatizan la belleza geométrica y estética que se crean a partir de esta proporción en las obras. Para Kepler, existían dos tesoros en la geometría. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro la división proporcional. Y así podríamos mencionar a muchos otros autores. ¿Y qué es este sorprendente número? El número de oro es un número irracional que se puede expresar como una proporción que aparece entre los segmentos de una recta al dividir esta en media y extrema razón. Imaginemos una recta que vaya de A a B. Si esta la dividimos por un punto F, crea otros dos segmentos, un segmento que va de A a F y otro de F a B. Si dividimos a AB entre AF, nos da un número igual a que si dividiéramos AE entre EFB. De tal forma que el segmento mayor es al menor, como el todo es al mayor. Tan solo existe un punto F que haga posible esta relación entre los segmentos y verifique la proporción. Este resultado es el llamado número de oro, que se denota con la letra griega Phi, el cual es igual a 1.618033 entre más términos. Dicho número se puede observar en la sucesión de Fibonacci. El matemático italiano Leonardo Fibonacci creó una sucesión de números en donde el número siguiente de la sucesión se obtiene de la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, si se comienza por el número 1 sumado al número 2, se obtiene el número 3, y el 3 sumado al 2 resulta en el número 5. El 5 más el 3 da el 8, y así sucesivamente se obtiene una sucesión en el cual va de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. El número Phi en la sucesión de Fibonacci se obtiene de la razón de dos términos consecutivos, que al avanzar cada vez más en esta serie, efectuando la división de otros términos consecutivos, se aproxima más y más al número de oro. La proporción áurea anteriormente mencionada tiene una extensa relación con otros campos de conocimiento, debido a que gracias a esta sección se logra una armonía geométrica, como la construcción de una obra ingenieril, una pintura, una foto, los pétalos de una flor, el caparazón de un caracol, entre otros, que impregna de belleza y hasta cierto punto perfección a las cosas. Es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera. Hace falta una ligazón entre ellas que las ensamble. La mejor ligazón para esta relación es el todo, mencionó Platón en el Timeo. En conclusión, parece evidente que ciertas ciencias, por su naturaleza, dejan más espacio para una eventual interpretación estética. Incluso cabría pensar que en realidad es ideal que así sea. Así,
puede considerarse que un prestigioso astrónomo sea también un enamorado de la luz de las estrellas y que disfrute profundamente del espectáculo de un cielo nocturno. O que un brillante ictiólogo viva a su vez completamente embelesado por los reflejos plateados de los peces que estudia en los fondos marinos. Evidentemente, la actividad científica y la artística guardan diferencias. Probablemente la principal radica en el trabajo de comprobación de la hipótesis, que en ciencia es un proceso experimental extremadamente riguroso que precede necesariamente a la teoría. El arte no es tan estricto en este sentido, ya que la naturaleza de la experiencia estética es diversa, pero también guardan grandes similitudes y una gran complementariedad. Ambos, artista y científico, se relacionan intensamente con la realidad y la interpelan, llevados sobre todo por la curiosidad y también por el disfrute, verdaderos motores del instinto lúdico y creativo. Artista y científico darán lugar a algo nuevo, algo que pasará a formar parte de la misma realidad a la que observaron. Y la interpretan, llevados sobre todo por la curiosidad y también por el disfrute. Verdaderos dije la interpretan y es la interpelan. El matemático italiano Similitudes y una gran. Otro representante. Incluso cabría pensar que, creo que se escuchan mis periquitos. De A a F y otro que va de F a B. Si dividimos A, que dije, ¿cómo dividimos, no? Sí.